Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a esta segunda clase de la materia en este segundo módulo y hoy tocaremos el tema del desarrollo del pensamiento económico. En este caso, este tema que vamos a ver hoy está relacionado con lo que es el surgimiento de lo que son todas esas teorías económicas que hoy en día nosotros conocemos, como lo que es la inversión, lo que es la oferta, la demanda, lo que son conceptos que ahora actualmente monopolio, oligopolio, que actualmente nosotros utilizamos. Lógicamente, antes no se les llamaba así. Todas estas teorías económicas que se tratan en la actualidad en materias de macro y microeconomía tienen un surgimiento, el porqué también y precisamente cómo es el comportamiento económico, porque también la economía poco a poco ha ido cambiando han pasado precisamente los años. Y lógicamente, también en el mundo, cada país, cada continente, podríamos decirlo así, tenía su propia corriente de cómo ellos se sentían económicamente bien o que gozaban de una economía perfecta o muy buena. De hecho, nosotros hace algunos años, pues nosotros pensábamos que nuestra economía también era la mejor y que estábamos precisamente muy bien, ¿no? Eso a cada quien lo hace sentirse bien porque en ese caso, en esa época, pues eso era lo que se manejaba y eso es lo que se creía, que económicamente estaba uno bien. Y pues puede ser pues bueno, pero no, no para otros países. Y esto también lo que pasó fue que se fue unificando, se fue globalizando y pues ahora la economía o económicamente estar bien se centra en otro tipo o se enfoca en otro tipo de cuestiones que al final lógicamente lo vamos a descubrir. Como nuestra diapositiva dice, las cuestiones económicas han preocupado a muchos intelectuales a lo largo de los siglos. Y lógicamente, es lo que yo les decía, ¿no? ¿Estamos bien económicamente no, o estamos mal? ¿O para nosotros estar así es estar bien económicamente? Y lógicamente, ustedes saben que había de esos científicos que les decían, o antes les decían filósofos, que estudiaban precisamente estas cuestiones económicas, tanto del punto de vista cualitativo como del punto de vista cuantitativo. Y unos de ellos eran Aristóteles y Platón, que disertaron sobre los problemas relativos a la riqueza, a la propiedad y al comercio. Siempre uno piensa que el que tiene más es el que está económicamente bien. Más, pero ¿de qué? Entonces, precisamente yo puedo decir, no, pues yo soy muy rico porque tengo a mi familia cerca de mí, ¿no? Y para mí eso es mi riqueza, ¿no? La felicidad, el tener a mi familia junta, el que tengamos para comer, pero a lo mejor no tenemos lujos, pero somos ricos en eso, ¿no? Y entonces la riqueza, como les comentaba yo, es cuantitativa o es cualitativa, ¿no? Y también el decir, ay, es que yo tengo un montón de terrenos, ¿no? Y tengo una hacienda y entonces soy riquísimo, ¿no? No riquísimo, digamos, estoy económicamente súper bien. ¿Será verdad? Vamos a verlo más adelante. Dice, durante la Edad Media predominaron las ideas de la Iglesia. Se impulsó el derecho canónico que condenaba la usura, el cobro de intereses abusivos, y en cambio de efectivo y consideraban, perdón, que el comercio era una actividad inferior a la agricultura. Aquí se empezaron también a decir, bueno, el que se dedica a tal cosa estará económicamente bien, ¿ok? Entonces ha habido muchas cuestiones
que el que dice, ay, es que el que se dedica a la pesca es el que tiene más dinero. Ahorita nosotros nos damos cuenta que el que se dedica al comercio, pues yo me doy cuenta que sí le va muy bien, ¿no? Hay personas que ganan más que nosotros, que somos profesionistas, ¿no? Y que pues el que hace una obra, hasta el que pinta el pelo y hace cortes de cabello, hasta luego gana mucho más que nosotros, ¿no? Y obtiene su riqueza o su estabilidad económica mucho más antes que nosotros, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? ¿No estamos bien, estamos mal económicamente? ¿Cuál es la parte donde te dice, ahí es donde está la mejor economía, ¿no? Yo creo que está en todo, ya ahorita que leamos esta parte, pero estas corrientes que se dan, las estudiamos precisamente en la economía como tipo de escuelas, ¿no? Y lógico, todo esto que pasaba y todos estos movimientos, pues eran estudiados por filósofos, por científicos que les llamaban en aquellas épocas. Y bueno, la cuestión era estar bien económicamente, ¿no? Dice, en la economía como ciencia moderna, data de la publicación de la obra Investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones, más conocida por el título abreviado de la riqueza de las naciones en 1776, por un filósofo economista o científico escocés llamado Adam Smith, que a él le atribuimos la paternidad de la economía, a Adam Smith. ¿Ok? Porque él fue el que empezó a publicar sobre lo que eran estas cuestiones económicas, lo que es estar bien económicamente, ¿no? Y les vuelvo a comentar, es discernir, porque hay muchas personas que hacen determinadas actividades y económicamente están bien, ¿no? Bien. Vamos a analizar o se va a analizar todas estas corrientes económicas o todas estas situaciones que pasaron en varios países y en todo el mundo, donde precisamente en este cuadro se habla de todas esas corrientes o teorías económicas que hubo y que alguien lo descubría y decía, ah, bueno, pues nos vamos a dedicar a esto ahorita porque esto es lo que deja la lana, ¿no? O esto es lo que deja el dinero, ¿no? Y la gente, como les vuelvo a comentar, se empieza a dedicar a hacer esto para hacer crecer el dinero. Son escuelas, son corrientes, son teorías. En este caso, nosotros le vamos a llamar o le vamos a poner el nombre de escuelas. Pero en realidad son teorías o corrientes que sucedieron en esa época y quieran o no, crearon riqueza a esos países. Y hoy por hoy, gracias a esa actividad a la que se dedican o se dedicaron, crecieron, se posicionaron y tuvieron esa precisamente economía que ellos querían. ¿Ok? Y lógicamente aquí en este cuadrito, si ustedes observan, estamos hablando de lo que es en el siglo, nos dice aquí en el siglo 16 y hasta el siglo XVIII, que se dio lo que era el mercantilismo. De ahí nos vamos al siglo X, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, surgió otra corriente u otra teoría que se llamaba la fisiócrata. Aquí hubo esas escuelas o esos pensamientos o esas teorías económicas y después siguió lo que era las escuelas clásicas o la corriente clasista. Y aquí aparecieron varios también científicos que analizaron estas teorías y que decían, bueno, el hacer eso también te va bien, ¿no? Económicamente. Y por último hablaremos sobre esa última que tenemos, que es la neoclásica, que es esta última corriente en la cual estamos pues todavía aquí en México, que es la que está proliferando en México y en la gran mayoría de los países. Bien, como ustedes verán, aquí junto a estas corrientes, escuelas o teorías, tienen varios
científicos o filósofos que se le llamaban en esa época, ¿no? Por ejemplo, entre la mercantilista y fisiócrata estuvo Adam Smith, pero hubo otros más que por ahí se los voy a mencionar. En la clásica apareció David Ricardo, Thomas, Thomas Roberts Malthus, Mills, son pensadores que analizaron estas corrientes, ¿no? Y que marcaron ciertas características donde precisamente con eso se generaba una economía. Y por último, en la neoclásica, la persona que dio origen precisamente a esta teoría neoclásica fue John Maynard Keynes, que por ahí les voy a hablar precisamente de él, que ahí es donde surgieron muchos conceptos y muchas teorías económicas que actualmente nosotros estamos manejando, sobre todo para explicar lo que es la materia de la economía. Bien, vamos a empezar primero por esta teoría o esta corriente llamada el mercantilismo, que como ustedes lo vieron, empezó en el siglo XVI hasta el siglo XVIII, también llamada como la escuela del mercantilismo. Aquí, para no hacerles mucho énfasis en cuestiones exactas, como ustedes lo verán aquí en estas diapositivas, esta escuela del mercantilismo se consideraba, jóvenes, que la riqueza en qué consistía o en qué decían que un país o que una nación era rica, mientras más oro, plata o piedras preciosas tuviera. Y eso decía que precisamente era un país con una economía muy buena y que pues lógicamente era el país que estaba pues rico económicamente, ¿no? Y aquí nos habla muy bien en esta teoría y nos dice que el mercantilismo consideraba que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro y plata que tuviese, y le agregué por ahí piedras preciosas. Aparte de las minas de oro y plata que se descubrieron en España y el continente americano, esto se dio en España y ustedes lo saben por los reyes que tenían, porque ya no creo que tengan mucho, oro, ¿no? Y eso fue lo que les dio a esa nación ese poder y esa economía que la estuvo basando en esa riqueza. Pues claro, hoy por hoy nos damos cuenta que no son países pobres, que son países ricos porque siempre manejaron esa corriente mercantilista y hasta hoy en día, aunque no lo crean, la siguieron manejando y se lo deben a esto, ¿no? Pero en fin, ¿en qué consistía precisamente este mercantilismo? Porque ustedes dicen, ay, bueno, profesor, sí, oro, plata, pero ¿cómo la conseguían, no? Cómo la conseguían este oro y esta plata. Fíjense bien, dice aquí, el conseguir, bueno, ellos lo que necesitaban, pues lógicamente, ver que su balanza de pagos estuviera lógicamente con números positivos, pero positivos en el sentido de que tenían mucho oro y plata. Ahorita nosotros esto le llamamos reservas internacionales, ¿no? Que las reservas internacionales de los países están expresadas en oro, plata y piedras preciosas. Bien, pero ¿cómo fue que pasó o cómo se dio este mercantilismo, jóvenes, que de cierta manera ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿en qué consistió, no? Dígame usted verdaderamente en qué consistió, ¿no? Pues jóvenes, los países en la antigüedad, como ustedes se darán cuenta, pues ahí no existían tantas cosas que un banco, que, que carros, que no había nada de eso, ¿no? Y que el mejor edificio o el mejor terreno, no. Aquí ¿cómo les diré? Era lo principal es tener que comer, ¿sí, jóvenes? El alimentarse, sí tener un techo, sí tener una vivienda,
pero lujos adentro de las casas, pues ustedes como se daban cuenta en la antigüedad, pues no había tanto, ¿no? Pero sí aquí lo que la gente hacía era pues comercializar productos. Aquí era la época también de lo que era la agricultura, ¿sí, jóvenes? En el mercantilismo se dio mucho el hecho de comercializar o intercambiar. Aquí el mercantilismo no había monedas. Aquí en el mercantilismo, jóvenes, lo que se dio fue precisamente el trueque, el intercambio, y se intercambiaban muchas cosas por comida también. Entonces, si tú cultivabas plátanos y yo manzanas, intercambiaba contigo manzanas, maíz, frijol, pero también podía intercambiar si tú hacías mesas de madera, te las intercambiaba por 2, 3 kilos de frijol, si tú hacías pan, si yo producía ahora sí que harina o trigo, yo te lo intercambiaba y tú me dabas el pan, así como sucedía en la antigüedad de nuestros bisabuelos o tatarabuelos, ¿no? Y así era la economía de en esa época, en esas épocas antiguas, y así era la corriente del mercantilismo. Pero ¿cómo se obtenía el oro y la plata y los metales preciosos? Bueno, jóvenes, no había, ustedes saben que no va a haber, o no va a haber, o no va a faltar, perdón, quien quiera más de lo que ya tiene, ¿no? Y si tiene que más que ¿cómo se llama? Que dar, pues como ahí querían que las cosas fueran equitativas, pues la gente decía, no, pues ya te di lo suficiente, ¿no? Y entonces, ¿quieres algo más? Sí, pero yo ya sé que con eso te sirve o te funciona o te mantienes por un determinado tiempo. Ahora, si quieres más, si ya no lo voy a intercambiar por más frijol o más arroz o no, ya no, sino que yo te lo voy a intercambiar porque a ti te interesa y tú lo quieres, ¿con qué creen? Con metales, con oro, plata y piedras preciosas. O sea, que los excedentes que normalmente la gente quería más de lo que tú tenías, pues se que intercambiaba con eso. Y eso fue lo que llevó a que algunos países se llenaran de oro, de plata. ¿Por qué? Porque ellos producían más, conocían más, cultivaban tal vez más cosas o hacían mucho más cosas. Y si la gente lo demandaba, le gustaba, se enviciaba, y pues con oro, plata y piedras preciosas pagar los excedentes, porque yo ya te había dado lo justo o lo mínimo para que tú te mantuvieras. Y entonces ahí es donde empezó este negocio, ¿no? De que, bueno, sí, ya tienes para satisfacer tus necesidades, pero si quieres ya el lujo, ¿cómo se llama? El gusto, la preferencia, pues ahora págame, pero con oro y plata. No me pagues con lo mismo que tú estás haciendo, ¿no? Y fíjense qué inteligencia, ¿no? Así es como se empezó a crear, pues, la economía de estos países, ¿no? Que de cierta manera, pues fue buena, ¿no? Dice, esta doctrina económica estuvo en Francia durante la segunda o mitad del siglo XVIII y surgió con una reacción ante la política restrictiva. Perdón, aquí ya me fui a la escuela fisiócrata. Ya dejé aquí el mercantilismo, pero me adelanté. Puntualizo entonces, lo que se pretendía en el mercantilismo, jóvenes, era precisamente que hubiera un monopolio en las exportaciones, como siempre lo ha habido, y lógicamente exportar más y la diferencia pagarla en oro y piedras preciosas. El problema de los cambios y sus derivados, que a veces no era justo tampoco que tú me dieras 2, 3 manzanas y yo te diera 2, 4 plátanos, que vale más que el kilo de manzana que el de plátano, ¿no? Y bueno, aquí lo que se alteraba mucho y lo que sí era donde se ganaba más, pues era en la balanza comercial,
porque a veces había unos que vendían más que de lo que compraban, ¿ok? Bien. Posteriormente a esta época que se dio el trueque, pues lógico, durante mucho tiempo esta economía predominó, se dio en algunos países y ya nos dimos cuenta que fue países europeos, pero como ya ven esta diapositiva, entra otra corriente o otra teoría, porque como ustedes saben, las cosas cambian, ¿no? Entonces, como sabían que el rollo estaba en producir muchas cosas y intercambiarlas, ¿no? Pues empezó a darse el hecho de empezar a cultivar tierras, empezar a hacer pues todo lo que necesitaran las otras personas y muchas otras cosas más y quererlas intercambiar, ¿no? Y empezó la economía a tomar un giro diferente. Es donde empieza el estudio de otra teoría, porque la riqueza entonces ya se estaba ya no situando en esa parte del trueque y que te dieran metales y piedras preciosas, ¿no? Sino que esto también se convirtió en otra corriente más, llamada la escuela fisiócrata. Esta, como les había yo comentado anteriormente, fue en Francia durante la mitad del siglo XVIII y surgió con la reacción ante las políticas restrictivas ya de lo que era el mercantilismo. Empezaron a restringir la política del mercantilismo. ¿Por qué? Porque ¿qué empezaron ahora a instituir? Ya como que aquí que empezó a surgir la moneda. Bueno, no tanto sí la moneda como instrumento de cambio. Ya había algo que precisamente se convertía en un instrumento de cambio, que precisamente ya era el oro, la plata y las piedras preciosas. Ya ves que antes pagaban con pepitas de oro, ¿no? Empezaron ahora a decir, bueno, pues ahora ya no es el intercambio, ahora sí ya se va a pagar con metales, con piedras preciosas, ¿no? Y entonces, pues aquí decían, bueno, pues ya se acabó esto del exceso para que me pagues con tal, pero sí lo que voy a hacer es ahora producir mucho para que así yo tenga el pago ya directo en metales y piedras preciosas. Ya no era estar intercambiando entre los países, sino que ya se instituyó como medio de cambio una unidad de medición. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezó a surgir lo que es la agricultura, el crear, el generar más riqueza a través aquí de la agricultura. Y esta riqueza, pensaban los agricultores así en el resto del mundo, que decían, si yo produzco más, si yo elaboro más productos agrícolas, y esto fue estudiado por Francis Quesney con un libro donde llamaba Los cuadros económicos, donde precisamente se analizaba todo lo que estaban cultivando, eran dueños ya de extensiones de tierra más grandes, la gente iba comprando extensiones de tierra más grandes para poder cultivar y así vender y obtener como medio de cambio más dinero, que era el oro y la plata y las piedras preciosas. Aquí en este caso, en esta corriente que se dio, los fisiócratas sostenían, o las personas que tenían esa riqueza de producir y tener grandes extensiones de tierra, que el principio del derecho natural del hombre consistía en disfrutar de los resultados de su trabajo y siempre que tal disfrute pueda armonizarlo con los derechos de los demás. Aquí en este caso, lo que se hacía pues era trabajar las tierras y la tierra era de quien la trabaja, ¿no? Y a veces ya la gente ya lo que hacía, esto se empezó a desvirtuar también y pues había gente aquí que ya empezaron
a meterse muchas cosas. ¿Por qué, jóvenes? Porque aquí ya había dueños de las tierras, ya había quienes trabajaban las tierras y luego hasta alquilaban tierras, ¿no? Entonces, había los dueños de las tierras, los que alquilaban las tierras y los que trabajaban las tierras. Ya era como una explotación. Y aquí lo que sí pasaba era que le pedían al Estado o a los reyes, lo que había en esa época, que no interviniera en estos asuntos económicos, porque esto era imprescindible para que hubiera economía, pero estaba siendo injusto, jóvenes, también esta forma de generar economía, porque pues lógicamente los dueños de las tierras que tenían y tuvieron dinero en esa época y que hicieron mucho oro y mucha plata, pues compraron grandes extensiones de terreno. Y lo que hacían, pues ya saben, era la esclavitud, donde ellos no la trabajaban, pero sí compraban esclavos, ¿no? Para que trabajaran la tierra y les pagaban y los tenían ahí en sus haciendas, ¿no? Se dio mucha esa parte, pero aquí el gobierno, mientras ellos pagaran sus impuestos y compraran los que tenían el billete, pues les decían, no, el gobierno no tiene que intervenir, el gobierno no tiene por qué este, tomar en cuenta lo que estamos haciendo. Total, nosotros estamos generando economía, ¿no? Y entonces aquí hubo un pensador económico, un teorista económico francés, Vincent de Fornay, dice un famoso francés que decía la de laissez faire, dejar hacer, dejar pasar. O sea, ¿qué significa? Que en esta época los dejaban que hicieran, que hicieran las cosas, que las dejaran pasar, que esto se iba a componer, ¿no? Y que precisamente el gobierno no interviniera en estas cuestiones. Pero a veces sí hacía falta la intervención de un gobierno porque era mucho abuso, jóvenes. Pero bueno, eso se dio en estas escuelas filosóficas, ¿no? Para esta escuela, la riqueza de la nación procedía de una capacidad productiva. Era el que tenía más tierras, el que más trabajara las tierras, y no era la cantidad de oro y plata que poseyeran, por lo cual se centraban en el estudio no en el dinero, sino en las fuerzas reales que permitieran el desarrollo económico. Fíjense nada más, ¿no? Los países que tuvieran más tierras, los países que las cultivaran, los países que trabajaran, que fueran productivos y que estuvieran generando para vender. Un país muy productivo, pues era lógico que se iba a llenar de riquezas por trabajar tanto y tener mucha tierra trabajando, ¿sí? Y esto era, la verdad, era teóricamente normal, bien y aceptable. Lo que no era aceptable eran esos abusos que se estaban dando, pero sí era productivo, es en esa época, ¿no? Francis Quesney fue fundador precisamente de esta escuela y en este caso él aportó muchas teorías y se dio cuenta de esta forma en la que trabajaban para generar riqueza o para creer que la economía estaba precisamente en la productividad y en la cantidad de tierras que tenía trabajando y en la cantidad de propiedades que tuviera. Aquí dice que se enfatizó en una gráfica del flujo circular de los bienes y el dinero, que es una economía ideal llamada cuadro económico, en el que la primera análisis sistemático del flujo de la riqueza que asentara las bases de una macroeconomía. Ahora, ¿a qué se refiere esto, jóvenes? El que sentara estas bases. Pues lógicamente, jóvenes, empezaron a pagar tributos, empezaron a cobrar impuestos, el gobierno empezó ya a cobrar impuestos por las tierras, por el trabajo, por dejarte vivir ahí, bueno, por un montón de cosas, ¿no? Si no eras esclavo, te tenían que pagar, pero a su vez tú tenías una casita por allá y tenías que pagar, no renta, pero sí como nosotros que pagamos el predial, ellos tenían que pagar eso, ¿no? Entonces había ya
esa parte donde ya empezaba a circular precisamente el dinero entre el gobierno, entre las empresas, entre las familias, ¿ok? Y este era un flujo circular de bienes y servicios, ¿no? En este caso, la economía estaba fluyendo así y empezó a fluir desde hace mucho tiempo así. Y Francis Weisner pues lo descubrió y le llamó el flujo circular de los bienes y el dinero. Claro que de todas formas, aunque había esta época ya una unidad de medición para intercambio, de todas formas se seguía practicando el trueque, sobre todo en lugares más pobres donde pues yo hago pan, pero yo cultivo frijol y bueno, yo te doy pancito y yo te regalo un kilito de frijoles y así sucesivamente también se hacían entre las clases más pobres, porque pues había gente que no trabajaba y no obtenía un dinero, pero sí cultivaba tierras, criaba ganado o criaba aves y eso era lo que también podría intercambiar, ¿no? También en este caso reconoce Francis Cuesnes que se empiezan a crear las clases sociales, ¿no? Los ricos, los pobres, los burgueses. Y en este caso, como eran tierras, pues ya saben, los dueños de las tierras, los agricultores arrendatarios y los industriales y comerciales que a su vez eran los que compraban los productos y los vendían, los indios los transformaban y los comercializaba. Afirmó que la tierra corresponde a los terratenientes, pero que el producto creado por esos agricultores arrendatarios tienen que satisfacer las necesidades de las tres clases existentes, ¿no? Como si ustedes se daban cuenta, empezaron a crearse las clases precisamente sociales que hoy en día, ¿cómo les diré? Siguen proliferando, ¿no? Y si se daban dando cuenta ustedes cómo es que la economía fue cambiando y cómo se fue, nos vamos dando cuenta, jóvenes, que, que para llegar a donde estamos tuvo que haber mucha historia atrás para que pudiéramos reconocer cómo es que la economía está funcionando y a qué le llamamos estar económicamente bien, ¿no? En este caso, si ustedes se dan cuenta, en esa época la gente así era, ¿no? Yo creo que la gente de los ranchos era la gente que, uy, decían era de la élite, la que tenía haciendas, la que tenía sembradíos y era muy productiva. Esa era la gente que nosotros decíamos, uy, son los de más dinero, ¿no? Ahorita fíjense bien a quienes consideramos las personas que tienen más dinero y no viven en esas haciendas, no tienen, bueno, sí las tienen, pero no viven ahí, ¿no? Ellos viven en otros países y viven a grandes lujos y muchas otras cosas diferentes. Bien, después de esa parte clásica, perdón, de esa fisiócrata, de esa escuela fisiócrata donde era la agricultura y todo, pues claro que también esto tenía que venir evolucionando, jóvenes. ¿Y de qué manera podríamos decir que evoluciona, no? ¿O de qué manera nosotros nos vamos a dar cuenta que es una evolución? Pues sí, porque ya era producir y producir y producir y pues bueno, se acabó esa parte de transformar todo lo que era agrícola y empezaron a producir un montón de cosas. Empezaron a crear sillas, mesas, telas, ya muchas otras cosas que para poder vender, porque aquí se daban cuenta que no tan solo era lo que producían, lo que sacaban de las tierras, sino que también todo el derivado que también se sacaba de la tierra y que había gente, como ya había clases sociales, que quería ya un poquito más de calidad u otras mejores cosas, ¿no? Y entonces les vuelvo a comentar, empezó a proliferar ahora más el comercio, porque se empezaron a crear las clases sociales y pues todos ganaban, hasta los comerciantes, los que fabricaban las cosas, las transformaban y se las daban a alguien para que las vendiera, ¿no? Entonces se dieron cuenta que a lo mejor por ahí la producción, la industrialización
y lo que era la comercialización era lo que dejaba a veces más ganancia. Porque como ustedes se dan cuenta, ahorita, actualmente, ¿qué pasa con lo de la caña, jóvenes? No, pues nosotros podemos darnos cuenta que cuánto no le pagan al pobre agricultor que cultiva la caña, ¿no? Y luego la lleva y se lo... ¿Y quién le paga al agricultor? Pues el ingenio, ¿no? El ingenio es la industria. Y la industria pues fabrica, agarra y le compra la caña, ¿no? Bien barata y todo, pero de todas formas gana la persona. Ahí el mercantilismo pues ya estaba quedando abajo, ¿no? Y también imagínate el que tenía la tierra. Y entonces el industrial es el que transformaba y que tiene toda la industria, el ingenio y todo, y tiene toda la maquinaria, y es el que tiene el billete, ¿no? Ahí estaba la fisiócrata, ¿no? Que transformaba, y de ahí ella, la que la transforma, no la vende, sino que se la manda a una comercializadora, la comercializadora la compra, la empaca y ella sí la vende, ¿ok? Y entonces ahí es donde se empezó a dar más también el negocio. Ah, pues ahora vamos a empezar a crear industrias, más industrias, porque ya aquello ya como que ya está quedando abajo y empezamos a las industrias y al mercantilismo, al trueque, perdón, al mercantilismo de vender cosas y cualquier cosa que la gente necesitara y ya aquí empezaban a proliferar los gustos, la preferencia, ya estábamos dejando atrás las necesidades sociales básicas. Y aquí es donde surge en esta parte ya el comercio, la industria, en la escuela de clásica, la escuela clásica o la teoría clásica. Quien les comenté que empezó a estudiar esto ya más interesante, porque ya decía era la industria, los que tenían unas industrias, los que transformaban las cosas, los que comercializaban, ahí eran los que ganaban más, ¿ok? Y entonces se da la escuela clásica. La escuela clásica del pensamiento económico que forma parte de los escritos de un gran científico, filósofo llamado Adam Smith, el padre de nuestra economía, y que acuérdense que fue el que sacó un libro que se llama La riqueza de las naciones. ¿Cómo es que las empresas, perdón, las naciones o los países se hacían ricos? ¿Ok? ¿O cómo pueden hacerse ricos? Él sustentaba aquí en estas teorías jóvenes, él decía que todos los países tienen alguna ventaja y que esa ventaja que tienen de producir, de elaborar, de industrializar, la pueden explotar para poder comercializar y vender esos productos. Ahí volvemos al mercantilismo, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí, pero ya era aquí procesado, ¿no? Aquí ya lo vendías todo procesado, todo hecho. Aquí no te vendían en hilo para que tejete una blusa. Aquí ya te traían la blusa y te la vendían o la tela para que te hicieras el vestido a tu gusto. ¿Ok? Aquí no te daban un limón, aquí ya te vendían los jugos de limones o los juguitos o los refrescos ya hechos, ¿no? O sea, ya era la transformación, la comodidad, todo esto, ¿no, jóvenes? Entonces, todo esto decían que cada país tenía cosas que ofrecer, que industrializar, que transformar, que vender, y que todos los países tenían esa ventaja absoluta y que podrían generar riqueza. ¿Ok? Sí, jóvenes. Y entonces él empezó a sacar diferentes teorías y Adam Smith también compartió estas teorías con otros economistas, ¿sí? Que fue Thomas Robert Malthus, David Ricardo y Joan Stuart Milk. Que en este caso ellos agarraron la teoría de Adam Smith y la estudiaron, ¿no? Y dijeron, ah, sí, en este caso, Adam Smith estudió muchas cosas sobre la parte del comercio, pero aparte de ese libro que sacó y que les hablé yo de la riqueza de las naciones, él también habló sobre varias cosas que él veía cómo se comportaba el comercio, sobre todo ya empezó a analizar la parte del comercio. Si ustedes se dan cuenta,
las teorías se van centrando en un estudio específico y ahorita, en este caso, la escuela clásica se empieza a centrar en la comercialización de los productos, ¿no? Y una cosa que él observó mucho y que le llamó así antes, ¿no? Que le llamó la mano invisible, ¿no? Es una teoría que muy famosa que creó Adam Smith, ¿no? Que todos los demás economistas también la empezaron a utilizar, que se llamó la mano invisible. ¿En qué consistía esta mano invisible, jóvenes? ¿A qué le decía la mano invisible estos economistas, no? Para no hacerle el cuento más largo, la mano invisible era algo así como, por ejemplo, cuando tú, ahorita le llaman la economía de escala, ya llaman efecto dominó, le llaman oferta y demanda, ¿ok? Le llaman demanda. Pero bueno, ¿a qué se refiere con esto? A que ustedes saben que, por ejemplo, jóvenes, ahorita yo si quiero y hago una escuela en tal lugar y al rato esa escuela, pues están los estudiantes, ahí van, pero la hice en tal lugarcito, ¿no, jóvenes? Entonces, la escuela necesita que los chicos salen a desayunar. A los chicos quieren copias, impresiones. Los chicos quieren usar el internet, un ciber. Los chicos a lo mejor quieren divertirse en algunas distracciones, como por ejemplo el billar, el boliche, los juegos de esos que usan mucho ahorita en Xbox, creo que se llama. Y que inmediatamente pones una escuela y al rato ya hay puestecitos de comida, ya hay puestecitos de dulces, ya hay una papelería. Y entonces ellos decían que era una mano invisible que movía el mercado, ¿no? Y que a lo último se iba poblando de todo lo que se necesitaba, ¿no? Sin que nadie les dijera nada, que solito eso se iba, ¿cómo se llama? Poblando y se iba cubriendo las necesidades que se iban dando, ¿no? Entonces, eso le llamaban la mano invisible, que ahora se le llama la oferta, la economía de escala, ¿sí, jóvenes? Y entonces ahí es donde empezaron ellos a analizar que había muchos movimientos económicos que se daban y decían, no, pues vas a ver ahorita cómo va a empezar a generarse la economía. Y si vamos a generar economía, ve a un lugar donde no hay nada y ponle ahí algo y al rato van a empezar, es como cuando hacen un Infonavit también, llegas y son puras casas de interés social. Y luego dices, ay, ¿a dónde hay? Siempre pensamos, ¿dónde hay un Oxxo, no? Y dices tú, no, pues como ya en el centro, ¿no? Y pues aquí falta una tiendita, ya no va el que tiene su casita de interés social, pero en el garage ahí hace ya la tiendita, ¿no? Porque se necesita, al rato el que otro ya hace una copiadora y al rato como aquí en los fraccionamientos, ¿no? Que ya convirtieron un área de ese fraccionamiento en una parte ya de negocio, donde se venden hasta hay farmacias y todo, ¿no? Entonces, así es y nadie les dijo, oye, pónganse ahí, sino que lo que se va necesitando, y eso le llamaban la mano invisible. Ahorita es la oferta, la demanda, la economía de escala, así les vamos dando, ¿no? Bueno, entonces Adam Smith contribuyó a observar todas estas teorías que se estaban dando, sobre todo en la industrialización, donde se hacían muchas cosas ya más industrializadas y ya cubrían gustos y necesidades, ¿no? Y a su vez eran las fábricas, pero las fábricas no vendían directamente y utilizaban a los comerciantes también para vender, donde también se necesitaban otras cosas más, ¿no? Y bueno, el Adam Smith vio muchas cosas que en este caso lo que aportó, lo que observó de esta escuela fue el forjador y artífice de teorías económicas liberales.
que en este caso es vende lo que tú quieras, yo no te voy a decir lo que tú quieras vender, ¿no? Y fíjense una cosa muy importante, y seguían con el rollo de que el gobierno no intervenga, que el Estado no intervenga, o sea, el Estado no va a decir, oye, no te puedes poner aquí por esto, por esto, por esto, ¿no? Sino que ahora sí, y se dan cuenta, ahora te quieren cobrar por todo, ya no quieren que estés en tal lugar, antes no se ponían donde querían, porque el gobierno no intervenía. Y se abarca un gran análisis del mecanismo que regula la actividad en todas de sus facetas, ¿sí? Todas las actividades que se pudieran realizar y habidas y por haber, y que a veces ni te imaginabas de todo, como se imaginan ustedes que en ciertos lugares o en ciertas poblaciones venden de todo ya, ¿ok? Y se menciona el trabajo como la principal fuente de riqueza. Ahí decían, bueno, si tú no haces, si no produces, si no comercializas nada, pues estás mal. Ahí decía, la fuente de la riqueza es produce, elabora, vende, como actualmente es. Todavía estamos en esa escuela clásica, fíjense bien. Dice, sin la intervención de la actividad humana, las fuerzas naturales no satisfacen las necesidades. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú no haces nada, pues lógicamente tus necesidades no se van a poder satisfacer. Así que tú dependías y la gente depende de cada quien para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Y puede aplicarse en forma individual o puedes hacerlo en forma colectiva, junto con varias personas, o lo puedes hacer tú solo. Entonces dice, también hablaba de una filosofía naturalista. La ley natural es superior a la ley humana. La economía está regida por una mano invisible y el Estado no debe intervenir. Fíjense bien, el equilibrio natural y se consigue por cada individuo buscando el beneficio y el beneficio de los demás. Te beneficias tú, pero también beneficias a los demás. Te beneficias económicamente teniendo ya más dinero y satisfaces necesidades, satisfaciendo las necesidades humanas de las personas. Fíjense cómo es que este Adam Smith fue tan inteligente que dejó ver muchas matices donde ahí estaba precisamente la economía, ¿no? Sin duda, el aporte fundamental que les comento yo fue de Adam Smith, la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones. Dice que el funcionamiento económico dice, destaca en la ley del mercado y de la interacción entre los individuos y la competencia. ¿Ok? Aquí en este caso también él observó mucho más cosas, la competencia, jóvenes. ¿Ok? Aquí ya había que a ver quién ofrece más, quién ofrece menos. Aquí había quien te da ya más calidad, quién te da menos calidad, quién te atiende mejor. Y entonces también eso tenía que ver mucho con la economía, con el gusto, con la preferencia, ¿no? Y bueno, aquí ya habíamos hablado de lo que era la mano invisible, ¿no? Ok, bueno, estos fueron los aportes que en su época, mientras Adam Smith estaba, fue lo que él observó y dio a la economía. Y en este caso, aquí podemos ver otro filósofo o teórico llamado David Ricardo. Él fue uno de los pilares también de esta escuela clásica, de esta corriente clásica, y enfatizó en varias cosas del comercio y sobre todo ya en el comercio internacional, porque ahora no solamente lo vendes aquí, expórtalo. Volvemos a caer también en el mercantilismo otra vez, ¿no? Pero ya industrializado y todo. Dice los aspectos más significativos de su indagación aporten son los siguientes. Descubre las bases que permiten el intercambio entre mercancías y las relaciones que se generan interesándose por los precios relativos más que por los absolutos. ¿Ok? Sí, jóvenes. Pues el precio relativo era lo que valía el producto, ¿no? Era lo que valía, pero ¿a qué precio lo dabas, no? A veces lo dabas más caro y por eso era el precio relativo y el precio absoluto. Entonces, eso es lo que te hacía ganar más dinero. Eso es lo que verdaderamente vale, te costó, pero da lo más caro y a veces era mucho más caro. Atención, dice, en atención a que las mercancías obtenían un valor de dos fuentes, de su escasez y de la cantidad de trabajo necesario para obtenerlas, era lo que yo les decía. Y también la gente se aprovechaba a veces
de que ese producto casi no lo hay y yo soy el único que lo hago y por eso te lo doy más caro. ¿Ok? Y lógicamente lo que costaba obtenerlo, sacarlo, elaborarlo y por lo tanto se cobraba más caro todavía eso, ¿no? Los vemos con los productos también de calidad, ¿no? Lo que conocemos como la calidad, ¿no? Y eso era lo que hacía un producto que costara más y también de eso te llenabas más de dinero. Su análisis del ingreso de la tierra y del desarrollo de la teoría de los costos comparativos, les decía yo lo que me costó y en lo que lo voy a vender, y fueron contribuciones más significativas en el mundo de la economía. En este caso, él diferenció ya lo que era la escuela fisiócrata y decía que las diferencias entre la calidad de la tierra determinan que si, que si bien los propietarios de las tierras fértiles tendrán ingresos cada vez más altos, la producción en las de peor calidad generarían solo lo justo para cubrir los costos sin lugar a la renta o sin lugar al ingreso. ¿Esto qué significa, jóvenes? Que entonces aquí también tenía que ver ya la calidad de la tierra, la calidad de espacio, la calidad de la producción. Y lógicamente también, ¿qué pasaba? Él se dio cuenta del crecimiento de la población y que esta expansión generaría un incremento a las necesidades humanas, la que solo podía satisfacer a un costo precisamente muy alto, porque había que producir todavía mucho más, había que invertirle mucho más. Y entonces, ojo, él empezó a analizar esa teoría de los costos también y de cómo ibas a recuperar, cómo ibas a ganar, cuánto ibas a ganar y la calidad que ofrecías. Aquí, en este caso, empezó él a analizar estas cuestiones y las cuales también se dio cuenta que dónde podías obtener más lana, ¿no? En qué situaciones podías obtener más dinero. Si bien te costó tanto el producto, pero ahora véndelo en tanto y lo vas a vender mucho más caro si lo necesitan más y lo vas a vender más caro si es difícil encontrarlo y lo vas a vender más caro si eres el único que tú lo haces. Y ahí estaba también el negocio y la riqueza. Y entonces esto fue lo que este autor, de cierta manera, eh, lo, lo expuso y lo analizó. Cada uno de ellos analizó diferentes cosas y fueron los aportes que empezó a dar a la economía y para fijarnos en qué cosas obtienes más dinero. Dice, la doctrina clásica se ha identificado frecuentemente con el liberalismo económico, por lo cuanto los elementos esenciales de dicha escuela son la libertad personal, la propiedad privada, la iniciativa personal y el control individual de las empresas. Fíjense bien lo interesante, ¿no? Aquí ya era la iniciativa privada, aquí también entraba la propiedad personal y todo lo que tú hacías, o sea que tú podías generar lo que tú quisieras si eres trabajador y haces las cosas bien con calidad, ¿no? Y así es, y así yo creo que es la escuela que marcó la pauta y es la escuela que de cierta manera sigue rigiendo al mundo, ¿ok? De ahí, como una corriente también bastante fuerte, porque ustedes saben que se empezaron a crear muchas cosas que a veces ni necesitábamos, pero que nos las creaban y nos las vendían y ya después nos crean la necesidad, como sucede ahora. Entró por ahí y se coló un filósofo, un científico, un pensador que le llamamos así, llamado Abraham Maslow. Abraham Maslow empezó también ya a meterse porque ya mucha gente, pues ya empezaba a ver ese desequilibrio de la riqueza, porque si la gente que trabajaba, que le echaba ganas, que tenía dinero, que tenía las fábricas, que comercializaba, que todo, eran las personas pues que tenían y satisfacían sus necesidades plenamente y que tenían los gustos y preferencias que de cierta manera la gente otra no tenía y que la otra gente quería tener, ¿no? Y entonces empezó a desvirtuar este concepto de la economía, como en la clase pasada que yo les comentaba, que mucha gente cree que tengo problemas económicos
y verdaderamente a veces problemas económicos no tenemos. Lo que hacemos es que nos estamos llevando por el contexto social, ¿no? Pero mientras cubríamos con nuestras necesidades básicas, pues no hay ningún problema económico, chicos, ¿no? Entonces, en este caso, les vuelvo a comentar, aparece Abraham Maslow, que es el que nos centra para decir, a ver, las necesidades humanas que tú vas cubriendo durante la vida, pues se manejan de esta manera y va creando él un escalón de necesidades para que tú te vayas dando cuenta en qué nivel de la pirámide estás y que de cierta manera no te preocupes mientras cubras tus necesidades. En la vida tenemos muchas necesidades que de cierta manera son necesidades que él crea psicológicamente y que es lo que te hacen sentirte plenamente como ser humano. Y que en este caso habla de unas necesidades fisiológicas de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y lo último, de autorrealización. Él los hizo precisamente para concientizar a la población, para que de cierta manera se centrara en estas partes por las clases sociales, por el prestigio que se tenía o por lo que a veces uno quiere ser muy aceptado. Ahorita actualmente esto ya disminuyó, ahorita la gente ya no le importa la clase social, la gente mientras más humilde sea es mucho mejor y hay mucha gente que con ese nivel que tiene, pues se siente bien mientras tú tengas satisfecho lo principal. Y entonces Abraham Maslow creó sus pirámides como para decir, bueno, este es el hombre autorrealizado y que ya llegó a su realización, ya ahí quédate, ¿no? Primero decía que la primera necesidad que el hombre necesita cubrir son las fisiológicas, alimento, descanso, sexo, comida, bebida, todo, ¿no? Y después de ahí, cuando ya tiene cubierto eso, va por otro nivel. Los niveles se van alcanzando poco a poco cuando tú aseguras determinado nivel, ¿no? Entonces ya cuando tienes cubierto eso de que sí tienes para comer, de que te da todo para comer, entonces súbete al otro nivel, un nivel de seguridad, de empleo, de recursos, de una familia. Ya empiezas a querer tener una familia, a casarte, a querer tener tu casa, ¿no? Y ya eso te da seguridad, ¿no? Y ya después de que ya tienes esa seguridad, ya tienes tu casa, ya tienes tu familia, tienes un buen empleo, estás asegurando tu futuro, viene esa parte de la afiliación, ¿no? Que ahora, ¿qué hago, no? Pues ahora me quiero relacionar, quiero tener amistades, quiero conocer a gente, relacionarme, y eso es la afiliación, la amistad, el aceptarte con la gente, ¿no? Ya cuando hayas cumplido eso, que ya me conocen, que soy social y todo, ya viene el reconocimiento, ¿no? El respeto, el éxito, que la gente te admire porque lo que has hecho, de cómo te has relacionado, lo que has creado, lo que has dado a la sociedad y se te reconoce, ¿no? Y por último, el otro nivel es la autorrealización, que es la persona que de cierta manera dice que tiene una moralidad creativa, espontánea, no le importan, no tiene prejuicios, acepta sus hechos, resuelve sus problemas, es autosuficiente, es cuando es una persona que se siente ya autorrealizada, ¿ok? Y eso es para que la gente esté tranquilo y que diga, bueno, si tienes ese nivel, aquí no dice lujos, aquí no dice una casota, aquí no dice nada de eso. Él dice que mientras tú hayas cubierto todas estas este, bases de tu pirámide, el hombre está autorrealizado. Continuando con esta parte de la economía, para que Abraham Maslow nos centrara en decirnos, déjate de tantas ambiciones, ¿no? Aquí está una pirámide y que te está diciendo que esto es lo que hace que el hombre se sienta bien, ¿no? Eh, pero volviendo a esta parte de la economía, podemos analizar también dentro de la escuela clásica a Karl Marx, que es un economista marxista, que él creó la base de la teoría Marx, pero también estaba dentro de la clásica, ya saliéndose de la clásica, entrando a la neoclásica, pero estamos todavía en la clásica.
Él en toda sociedad nos decía que entre cuanto, dice, en toda sociedad, entre cuantas han aparecido en la historia, la división en clases está determinada por aquellos que se produce, cómo se produce y por la forma en que se intercambian los productos. ¿Ok? Él decía que la clase social existía por esta situación. Y las últimas, dice, las causas últimas de todos los cambios sociales, pacíficos o no, hay que buscarlas no en las mentes de los hombres, sino en la mutuaciones experimentadas por los métodos de producción o intercambio. ¿Ok? Eso es lo que nos deberíamos de medir nosotros, ¿no? A decir la riqueza y todo esto, no, se debería de medir en cuanto a estos métodos de producción, a cuánto intercambio, a cuánto ayudas, a cuánto aportas, ¿no? Y lógicamente esto es lo que Karl Marx analizaba. ¿Cuáles fueron sus principales aportaciones? Dice, debe descubrir las leyes de los movimientos de las sociedades capitalistas para luego enseñar lo que serán los cursos rectificadores a seguir. ¿Esto qué significa? Que ya decía, bueno, ya en esta época ya hubo mucha gente que vendió, que comercializó y que capitalizó, que se llenó las bolsas de dinero haciendo negocios y que en este caso, ese dinero también que lo estás guardando ahí en el banco, ahí está estancado, ¿qué le vas a hacer, no? Y en este caso, él decía, bueno, sí, ya estás trabajando, ya tienes una industria, estás ganando mucho dinero, pero ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes, lo tienes ahí guardado. ¿Qué pasa? ¿Ok? Está estancado. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? ¿Ok? Entonces aquí ya empieza a surgir otras cosas más, pero Carlos Marx analizó esa parte, ¿no? Analizó también que dentro de toda esta explosión de transformación de cosas, pues era también, aunque ya se había clavado ya se había acabado el esclavismo en la escuela fisiócrata, como que volvió a regresar también, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora la gente también contrataba a las fábricas, contratan y siguen contratando gente que le pagan muy poco y que la hacen trabajar un montón. Y entonces aquí había la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Y que había ya también abusos, ¿ok? Eso era lo que Karl Marx nos comentó. Y por último, de estas teorías jóvenes, vamos a hablar de esa teoría que es la teoría neuroliberal, donde aparece uno de estos fundadores importantes eh, que llamado John Maynard Keynes. ¿Ok? Esta teoría, esta escuela, se las voy a explicar o se las voy a compartir precisamente con un video, jóvenes, que de cierta forma, este, me gustaría compartírselos para que ustedes lo vieran, ¿no? Que vieran me gustaría que vieran este video, este, que ahorita les voy a compartir de la escuela neuroliberal. Me pongan atención y aquí les explico precisamente cómo es esta escuela neuroliberal con este video. Jóvenes, aquí está. Déjenme en lo que comparto el video para que les pueda yo compartir con todo y la musiquita, jóvenes. Aquí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el neoliberalismo. ¿Y qué es el neoliberalismo?
Bueno, debemos decir que el neoliberalismo es un conjunto de pensamientos políticos, económicos, basados en la teoría económica clásica que sustenta que la sociedad mercantil debe actuar de manera libre y autónoma sin ninguna intervención del Estado. También decir que esta teoría sostiene que el Estado no debe estar presente en ningún campo donde pueda intervenir con el libre desarrollo de la economía, defendiendo así la libertad absoluta de los individuos. Y por último decir que el neoliberalismo apoya firmemente la teoría de reforzar el sector privado sobre lo público, ya que considera que éste tiene mayor productividad, oponiéndose de esta manera a cualquier ideología de colectividad con respecto a los recursos sociales. Pero sigamos hablando sobre el origen del neoliberalismo. Respecto al origen del neoliberalismo, debemos decir que comparte bastante de las doctrinas económicas y sociales del llamado liberalismo clásico del siglo XIX. Sin embargo, también se pueden encontrar importantes diferencias. También decir que el origen del término neoliberalismo data de los años 30 del siglo XX, en un contexto en el que las consecuencias de la crisis del 29, es decir, de 1929, aún se dejaban notar. Un dato importante es que el liberalismo había sido señalado como uno de los culpables de la Gran Depresión y algunos autores europeos trataron de desarrollar una teoría económica que corrigiera algunos de sus defectos. También decir que el autor del término neoliberalismo fue Alexander Rustov en 1938. Sin embargo, su definición en esos momentos fue muy diferente de la actual. Sigamos hablando sobre las características del neoliberalismo. La primera característica que mencionaremos es que defiende que la sociedad mercantil actúe de manera totalmente libre y autónoma. También antepone el sector privado al público y rechaza la presencia del Estado en la economía de los mercados. Otra característica es que considera que los eventos libres del mercado solucionan de manera autónoma los problemas sociales y económicos de la sociedad. Pero sigamos con estas características del neoliberalismo porque hay otras que debemos mencionar. Otra de sus características es que considera que la ayuda internacional resuelve los problemas derivados de la pobreza extrema y también las dinámicas de consumo son la balanza que equilibra la tendencia del mercado. Otra de sus características es que impulsa a que el Estado solo cumpla sus funciones fundamentales y también propone reducir los gastos públicos mediante la reducción de impuestos. Continuemos hablando sobre los principios del neoliberalismo. El primer principio que mencionaremos es que busca el equilibrio sustentable de la balanza de pagos, requisito para generar confianza en las inversiones externas y por ende financiar la economía interna. El segundo principio es que busca estabilidad de precios, considerado como el objetivo idóneo para mantener el equilibrio de la economía, y también busca la apertura externa a las economías mundiales para fomentar el crecimiento interno. Otros de los principios del neoliberalismo son los siguientes. También mencionar que la economía de mercado del neoliberalismo busca impulsar el libre movimiento de los recursos y actividades productivas. También la nula intervención del Estado en temas económicos para que no se genere distorsiones en la balanza equilibrada del mercado. Y por último, mencionar que busca la promoción de la inversión privada, considerada como el impulsor de la reactivación económica. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen. Bien, jóvenes, como ustedes se darán cuenta y observaron,
en esta parte de la escuela neuroliberal que estuvimos ya hablando, como a consecuencia, jóvenes, de todas estas corrientes económicas que hubo, lo principal que quiero destacar en este neoliberalismo habla mucho de la inversión privada. La inversión privada se refiere, como ustedes sabrán, a el dinero que tienen cualquier persona que formamos parte de un país o de una nación, pero que es de nosotros, porque está la inversión pública, que es el dinero que tiene el gobierno y que las propias empresas de gobierno son creadas ahora sí que son creadas por el mismo gobierno, con el capital del gobierno, aunque también son de nosotros, porque nosotros somos los que pagamos los impuestos y con eso se crean esas empresas, ¿no? El detalle, ¿cuál era aquí? Y dicen ustedes, ¿no? Como que no entiendo ya esta parte, profe, ¿no? ¿Qué pasaba, jóvenes? Que empezaron a crear empresas privadas para generar economía, pero también se empezaron a crear empresas públicas, el Seguro Social, TAMSA, como ustedes conocen, que el Grupo Más, que Comisión Federal de Electricidad, y eran empresas pues, monopólicas, no había empresas privadas, sino eran empresas públicas del gobierno y nadie tenía que vender lo que se vende el gobierno, ¿no? Y eran empresas hoy por hoy las empresas más grandes. Y entonces aquí como que la economía y el que no dejaba tener más economía, pues era el gobierno y la inversión privada pues era muy poca, ¿no? Y lógico, eso pasó mucho, pero aquí en México. Y en algunos otros países también sucedió, porque pues lógicamente el gobierno era el que tenía empresas mucho más grandes, era el que aprovechó precisamente las corrientes clásicas y también la gente que en su momento hizo mucho dinero, pues ya pensaba en esa inversión, ese dinero que tienes, ese dinero que está, inviértelo ahora más, crea más. Pero hay mucha gente que creó dinero, lo hizo y se fue a otro país y ya no lo invirtió aquí. Entonces, porque tal vez aquí se agotó, porque tal vez aquí ya no había donde progresar, pero en otro lugar sí, y entonces se iba a invertir en otros lugares. Aquí no daban unas tasas de intereses bastante altas también. Hablaban de una inversión, pero a lo mejor aquí no me daba una buena cantidad. Allá ganó en dólares, aquí ganó en pesos, y entonces empezó este tipo de escuela liberal a que precisamente fuera que no interviniera también el Estado, que la economía privada la dejaran surgir y que también precisamente esa inversión pública se detuviera, ¿no? Y que le diera paso también a empresas privadas, del sector privado, para que empezaran a generar más economía y que la gente que tuviera dinero, que lo invirtiera precisamente aquí, ¿no? Entonces, aquí también hubo un economista que se llamaba John Maynard Keynes, que con él quiero terminar, que fue un economista americano que fue el que se enfocó en las inversiones. Ahora, lo que genera dinero, que genera más dinero es invertir, tener dinero, pero invertirlo en la bolsa, invertirlo en acciones, invertirlo en bienes y raíces, invertirlo en ese dinero que ya se generó por el negocio que tienes, por el comercio, ahora en qué más lo puedes emplear. Y entonces él hablaba que por medio de eso se podía generar todavía más dinero y creó la teoría general del empleo de los intereses y dinero, prestar dinero y por medio del préstamo de ese dinero yo obtener más dinero. Y ahí es donde empezó también otro tipo de economía, que ahora el que se convierte en negocio es el dinero, ¿no? Y bueno, chicos, con esto, chicas, quisiera yo terminar esta clase. Ojalá la puedan leer toda completa, está muy interesante y nos estamos viendo, jóvenes. Mucho gusto y pásenla bien.